La Ruta del Clima o @Climate for Change. Les doy la bienvenida, mi nombre es Vanessa Bolívar. También tenemos hoy día presente a Adrián Martínez, coordinador de la Ruta del Clima en los controles, y tengo el agrado de presentar a nuestra ponente invitada el día de hoy, que es Lorena Terrazas, de la organización Red Paz, Integración y Desarrollo, la cual tiene como misión trabajar en promover el desarrollo humano y la inclusión social. Su sede está en Bolivia y tiene alianzas y trabaja en proyectos de desarrollo en comunicación y en coordinación con otras organizaciones internacionales de jóvenes, ONG y de la sociedad civil en general. Entonces, el día de hoy, Lorena nos va a dar la ponencia sobre síntesis de 20 años de negociaciones climáticas rumbo a la COP21, que esperamos todos ansiosos para el mes de diciembre. Dentro de los temas que va a mencionar Lorena el día de hoy está la importancia y antecedentes de la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático, la evaluación hacia los 20 años de negociación, el acuerdo que viene ahora en el 2015, y finalmente, y muy importante, la participación de los jóvenes dentro de este proceso de negociaciones hacia diciembre del 2015. Y bueno, las conclusiones. Al finalizar el webinar hay la opción de poder realizar preguntas. Los participantes que nos están acompañando pueden hacer preguntas a través de la sección cuya, que está en una esquina de la pantalla. También pueden hacer preguntas a través del blog o a través de Facebook en el evento. Nosotros les vamos a poder seleccionar las que se puedan realizar, y al final Lorena nos va a poder responder a las preguntas. Entonces le damos la bienvenida a Lorena, muchas gracias, y te dejo para que puedas iniciar la presentación. Hola a todos, muchísimas gracias por estar escuchándonos. En realidad, cuando la Ruta del Clima me contactó para abordar este tema, acepté gustosa, porque es uno de los temas que estamos trabajando hace bastante tiempo y nos interesa mucho que se difunda una información y se transmite ese conocimiento que tenemos los jóvenes y las jóvenes que estamos participando de este proceso. Para iniciar, me gustaría mostrar una presentación que preparé. Entonces, es difícil resumir, ¿no?, 20 años de negociación. Este año se cumplen caminando, ¿no?, hacia el Acuerdo de París 2015. Entonces, para iniciar esta presentación, les comento que fue bastante complicado resumir tanto tiempo y tantos hitos históricos, ¿no? Pero vamos a resaltar los más importantes. Entonces, no me gustaría ahondar mucho en definir o no qué significa cambio climático, porque ese es bueno, hay temas todavía en debate. Entonces, solamente me gustaría comenzar a decir que si bien el cambio climático se entiende y lo define la Convención Marco, hay dos, ¿no? Evidentemente hay variaciones que existen desde siempre en la Tierra, pero salta a la vista que el hombre ha causado y sigue causando la contaminación y los gases de efecto invernadero a nivel mundial. Por eso la Convención reconoce que es la acción humana o antropocéntrica la que es la principal causa, ¿no?, y origen del cambio climático. Entonces, en ese entendido, sería bueno también comprender que existen antecedentes históricos que nos hablan de que desde 1979 ya se hizo una primera conferencia, pero convención, y incluso los científicos ya habían comenzado a hablar sobre diferentes efectos que habían notado en la aceleración de la variabilidad climática. Así va avanzando hasta que llegamos a 1992, donde sí se realiza la Convención Mundial de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y se abre ya paso a justamente al nacimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ¿no? Entonces, estamos hablando de que existen ya antecedentes
histórico, científico, y luego de esta conferencia de Naciones Unidas del año 92, que es más conocida como Cumbre de la Tierra de Río, nacen en realidad 3 convenciones, ¿no? Tanto la de cambio climático, la de diversidad biológica y la de lucha contra la desertificación. Entre ellas, de las más conocidas es la que vamos a abordar esta noche, la de cambio climático, ¿no? Entonces, en ese entendido estamos hablando de que si bien nace en el año 92, a partir del año 95 se empieza con la primera negociación. El objetivo de la conferencia hace mención a la importancia de la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Nuevamente menciona la acción humana, ¿no? La visión antropocéntrica que tiene el hombre sobre todo el manejo y la aceleración del cambio climático, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora. Por otro lado, mencionar, como les decía, que a partir del año 5 se hicieron ya las primeras negociaciones y en el marco de toda la convención es importante resaltar que existen principios de común acuerdo, por ejemplo, las responsabilidades comunes pero diferenciadas según las capacidades, lo que hace la diferencia entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, la sensibilidad a las necesidades específicas que tenemos los países en desarrollo, el derecho al desarrollo sostenible, que hace énfasis también al derecho a desarrollarse y a tener una visión propia sobre el desarrollo, un principio precautorio de toma de acción, que está relacionado a la promoción de un sistema económico internacional, el crecimiento económico y desarrollo sostenible, ¿no? Esos son los principios que enmarca la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Solo para tener una referencia histórica, se desarrolló no todo el recorrido por hitos y menciones, que desde el año 95 en Berlín se comienza a negociar y se van dividiendo, los países tienen una clasificación. Hay países de anexo 1, que son los denominados industrializados y las economías en transición, países del anexo 2, que son los y anexo 1, que son los determinados o llamados en vías de desarrollo. Evidentemente, con el avance de las negociaciones se ha visto y se está ahora debatiendo una nueva reclasificación de los países. Entonces todavía un punto en debate, no hay un punto pendiente. Si bien se habla de que todas las partes deben adoptar medidas para mitigar y adaptarse al cambio climático, también se hace mención que se deben presentar comunicaciones nacionales sobre los avances de cada país, independientemente de que los países sean anexo 1, anexo 2 o no anexo 1, deberían haber presentado sus comunicaciones nacionales para medir sus avances. Entonces, estamos hablando de que hasta ese momento los países siguen divididos por su clasificación, pero se seguía hablando de los compromisos y se apuntaba más a presionar a los países industrializados. Ahora, este cuadro que les presentamos resume, si bien todo el proceso histórico de las negociaciones por las sedes donde se los hizo, vamos a ir analizando los principales momentos históricos y avances, ¿no? Porque evidentemente son bastantes conferencias, entonces vamos a resaltar las principales. Entonces, a partir de que comienzan las negociaciones y con la firma de el inicio del protocolo de Kioto, vemos que, estamos, solamente para mencionar, lo que pasa es que yo quisiera resaltar algo, ¿no? El tema de la conferencia en sí, la conferencia de las partes, tiene órganos de negociación, entonces ustedes van a poder apreciar todo el desarrollo y toda la estructura que tiene ahora la Secretaría de Cambio Climático, es bastante amplia, entonces se necesitaría bastante tiempo para explicar detalladamente qué cumple cada mecanismo o cada órgano subsidiario de negociación, pero en este cuadro también les queremos resaltar para las personas que están iniciando, ¿no? sus investigaciones o que están interesados en saber de qué se trata la conferencia marco,
está todo dividido y está sectorizado por los órganos, los principales órganos son tanto el órgano subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico conocido como SAFTA y el órgano subsidiario de ejecución, el SBI, diferentes temáticas desarrolladas. Uno de los más importantes ahora y que se sigue tratando es la plataforma de Durban del ADP, que ahorita la vamos a explicar por qué es tan importante, porque es la antesala a todo el nuevo Acuerdo Climático 2015, ¿no? Entonces, es importante ir conociendo cuáles son los temas de negociación. Si bien, nuevamente recalco, o sea, es bastante amplia la información, algunos de los temas de negociación o los más importantes para resaltar, para mencionarles, se habla de mitigación, que se refiere específicamente a la reducción de invernadero. Cuando hablamos de qué medidas se toman, qué proyectos, qué iniciativas se hacen, los impactos negativos y aprovechar las oportunidades que brindaría el cambio climático. El tema del mecanismo REDD o REDD+, que se relaciona directamente al tema de bosques y cómo conservar los bosques, los sumideros de carbono, cómo contabilizar las emisiones. Y aquí nosotros, como Bolivia, ¿no?, y me gustaría mencionarlo, tenemos una posición bastante crítica. Nos hemos salido del mecanismo REDD. Si no me equivoco, somos el único país que no está participando ahora de las negociaciones del mecanismo, porque consideramos que crear un mecanismo más para mercantilizar los bosques iría en contraposición, ¿no?, de la propia posición política que tiene el gobierno, ¿no? Entonces, y en eso la mayoría, o por lo menos gran parte de los bolivianos estamos de acuerdo. Por otro lado, Bolivia también propuso desde el año, si no me equivoco, de la COP en Varsovia, en la COP19 ya se había aprobado el mecanismo de daños y pérdidas. Este mecanismo que nos habla de cómo abordar el hecho de que cuando existan desastres naturales, ¿no?, y sean irreversibles y permanentes a los cuales sea imposible adaptarse, qué es lo que se tiene que hacer, quién debería asumir esta responsabilidad y qué medidas se deberían tomar. Por otro lado, uno de los temas importantes y de los cuales se ha hecho mucho hincapié y énfasis es la transparencia, el reporte y la revisión. Por ejemplo, cuando se habla de cómo asegurar un proceso de rendición de cuentas de emisión, apoyo que se debería brindar para que esto sea transparente entre los países. Es importante porque nosotros, cuando estuvimos en la negociación en Durban, nos dimos cuenta de que no existía total transparencia con las emisiones declaradas, por ejemplo, por otros países desarrollados, o el mismo bloque de la Unión Europea presenta, ¿no? Todos los países van presentando sus reportes, pero lamentablemente vemos que también no existen mecanismos de verificación, ¿no? Y no sabemos si realmente los datos presentados son 100% fidedignos, ¿no? Lo que se crea un ambiente de ciertas sospechas o de inseguridad también al momento de negociar, ¿no? Eso fue lo que pudimos percibir en la negociación desde la COP17. Y otro de los temas que es súper importante, que los países en desarrollo están pidiendo bastante énfasis y apoyo, es el tema del financiamiento. Cómo se canalizan y se recogen y se va agrupando, ¿no?, el tema de la financiación, porque si bien vemos que hay bastante, se habla del Fondo de Adaptación, el Fondo Verde del Clima, existen diferentes fuentes de financiación, entonces esto hace que también a veces se disperse la financiación. Entonces es un poco, a veces hasta contradictorio, ¿no? Pero bueno, eso serían como la gran mirada a todos los temas de la negociación, lo que se están tratando. Para entrar un poco tal vez en materia de evaluación, ¿no? Lo que les comentaba al principio de cómo y cuáles serían estos principales hitos de negociación, y para hablar también de los logros o de por lo menos los avances de la COP20 que se acaba de llevar el año pasado en Lima, y cuáles son los siguientes pasos, ¿no?, para abordar la última parte que se refiere al acuerdo climático. Entonces, en ese entendido, es importante mencionar que si bien el proceso de negociación es un proceso bastante lento,
para la propia sociedad civil a veces resulta muy tedioso, muy frustrante, pero se tiene que llevar a cabo y se tiene que seguir dando seguimiento. Vemos que en 20 años de historia, desde que entró en vigor la convención, estas negociaciones han avanzado en diferentes dinámicas, pero es importante resaltar que las negociaciones se deberían basar en datos científicos. Y ahí también discutimos bastante sobre el tema de qué diálogo existe entre la política y la ciencia. Si realmente la ciencia determina índices, determina parámetros de medición, pero lamentablemente no hay voluntad política, eso no se cumple, y viceversa, ¿no? Entonces, realmente necesitamos ahí un diálogo fuerte, porque en base a eso se deberían tomar estas decisiones, ¿no? Y evidentemente de ahí se vienen sacando declaraciones, etcétera, decisiones, mecanismos, protocolos, pero con una base científica. Eso sería lo ideal que debería pasar en las negociaciones, pero que no siempre ocurre, ¿no? Porque es bastante complicado negociar con 195 países las posiciones. Entonces, para ir resumiendo, a través de la historia vemos que desde la COP3, por ejemplo, donde ya se aprueba el protocolo de Kioto y se establecen obligaciones desarrollados, es ahí donde se trata de, no podemos decir obligar, porque en realidad si bien el protocolo de Kioto tiene un carácter jurídicamente vinculante, es el único documento vinculante en el tema de cambio climático, y eso lo sabemos, ¿no? Las personas que hemos estudiado bastante el tema de relaciones internacionales, y eso me gustaría aclararlo, no existe ningún ente supranacional. Naciones Unidas tiene una categoría de organismo internacional, pero al final se convierte en un foro, y la convención sigue siendo un espacio de debate, pero nadie tiene la capacidad de obligar a otro Estado. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Cuando los países no quieren cumplir con las normas, simplemente o con lo establecido en los acuerdos internacionales, se amparan en la soberanía, ¿no? Entonces, esto es lo que está ocurriendo para que entendamos un poco el contexto de las negociaciones y que es bastante difícil. Es por eso que el avance también es muy lento. Un poco el proceso y se llega a la COP de Bali, la COP 13, donde realmente cansados ya de venir en promesas y en compromisos que no se cumplen, se estrecha un poco más y se hace una hoja de ruta, la hoja de ruta de Bali o el plan de Bali, que es muy conocido, donde se plantean nuevos límites, donde se dice vamos a llegar a Copenhague ya, pero con un nuevo acuerdo. Desde esa época se venía planteando. Cuando se llega a la COP 15, lamentablemente no se logra este acuerdo. Bolivia toma una posición muy radical y se sale de la negociación, abandona la negociación porque se ve solo. Es ahí justamente donde dejamos el mecanismo red, y las alianzas que se habían construido lamentablemente no se hacen efectivas, no hay nadie respalda tampoco la posición. Por eso es que cuando hablamos de negociaciones hablamos de intereses y hablamos de países, ¿no? Aunque seamos países en bloque, por ejemplo el ALBA u otro tipo de bloques que existen en la negociación, son intereses y son países, ¿no? Entonces eso es bastante difícil también conseguir alianzas, por eso que la negociación se torna difícil, ¿no? En Cancún se observa que si bien se relanza o renacen las esperanzas de arribar a nuevos acuerdos, todavía no existen medidas concretas, ¿no? Entonces seguimos todavía esperando la buena voluntad de los países y el cambio de intenciones, ¿no? Para abordar al nuevo acuerdo. Luego avanzamos hacia la COP17. Estamos llegando ya a Durban, justamente, donde sí se da un hito histórico importante. Nosotros presenciamos bastante, les puedo comentar, bastante presión por los países, donde ya se hablaba de que el segundo periodo de compromisos del protocolo de Kioto no se iba a cumplir. Entonces la gente estaba muy alarmada, decía, se muere el protocolo de Kioto, nadie quiere ratificar
el segundo periodo, entonces había bastante preocupación, no hubo manifestaciones, incluso dentro de la COP. Nosotros queríamos, nos manifestamos como grupo de jóvenes y la Policía de Naciones Unidas intervino y tenemos registro, ¿no?, de esa intervención. Entonces, a partir de Durban se conoce como los principios de la plataforma de Durban, donde se comienza a hablar ya del ADP. En el ADP justamente se dan los primeros pasos hacia los acuerdos hacia el acuerdo climático, ¿no? Entonces, los primeros elementos que podemos mencionar son los siguientes. Si bien la plataforma de Durban nos habla de que se tiene que conformar una comisión específica, por así decirlo, imagínense, ya desde el año 2011 hasta ahora, el 2015, recién se tiene el borrador trabajado, ¿no?, ya cerrado. Entonces, seguimos en la historia, se llega a la COP19, donde ya se aprueba el mecanismo de daños y pérdidas, que les mencionaba que Bolivia luchó bastante para proponerlo y para conseguir adeptos y seguidores. Se aprueba. Y luego, cuando llegamos a la COP20 en París, perdón, a la COP20 en Lima, estamos hablando de que se vuelcan las negociaciones a hablar sobre índices nacionales determinados, de contribuciones nacionales determinadas, que son los INDC, donde se establecen ya parámetros de medición. Nuevamente se habla de que los países deberían comprometerse y mostrar su voluntad en porcentajes, ¿no?, y decir cuánto quiere reducir cada país. Evidentemente son contribuciones voluntarias, pero se está presionando para que los países presenten esto, ¿no? Entonces también tenemos una fecha límite, ahorita vamos a hablar de eso. Y terminaríamos con la COP21 que se va a realizar este año, que todavía tenemos la expectativa y estamos luchando para que haya un acuerdo climático justo, ¿no? Entonces, en ese entendido sería un poco el recorrido histórico, resumido, bastante resumido. Solo para hacer algunas precisiones, es importante mencionar que este acuerdo climático, si bien se va a presentar y se va a tratar de aprobar en la COP21, recién entraría en vigor el 2020, ¿no?, por todos los procesos que eso requiere y que eso conlleva. Entonces, estaríamos hablando de la COP6 para hacer realidad este acuerdo. No es tan inmediato su efecto, ¿no? Y por eso es importante explicar con detalle, entonces, y comprender realmente que son procesos lentos, porque son 195 países que deben ponerse de acuerdo. Entonces, solo para mencionar los elementos y ir cerrando la idea del acuerdo, se está hablando de... en Bolivia, el 2010 realizamos la Cumbre de los Pueblos, donde se hizo bastante énfasis, ¿no?, en la preocupación, en la necesidad de abordar el tema desde un Tribunal de Justicia Climática Internacional. Obviamente la sociedad civil está de acuerdo, pero problemas son los gobiernos, ¿no?, que no han querido, y amparándose en el tema de la soberanía, ni siquiera tratar el tema. Por otro lado, Bolivia también propuso reconsiderar el tema de la deuda climática, donde justamente hace hincapié en el principio de la responsabilidades compartidas y diferenciadas. Bueno, como una frase, un cliché, se habla de que cambiemos el sistema, no el clima. Entonces, este cuestionamiento permanente al sistema económico, a los modelos de desarrollo actuales y a estos patrones de producción y consumo siguen vigentes, pero realmente, ¿qué se está haciendo para cambiar este modelo? Porque si este modelo no cambia, no van a cambiar las maneras ni las formas de sobrevivir en un futuro, ¿no? Entonces, hay todo un desarrollo de la visión y de los enfoques de justicia climática a nivel mundial, donde se está pidiendo justamente
tener mayor voz y voto, ¿no?, en estos procesos internacionales. Por otro lado, es necesario e importante mencionar que deberían existir precondiciones o un ambiente mínimo para comenzar a negociar este acuerdo. La capacidad de cumplir estos compromisos es el primer punto, ¿no?, que se debería acordar, porque si no se altera a los países industrializados, lamentablemente, o a los mismos países de América Latina, ¿no?, que también están con sus propias políticas internas, entonces vamos a estar en aprietos, ¿no? Por otro lado, el tema de adaptación va tomando mayor fuerza y es un tema urgente relacionado al financiamiento, como les decía, y a los fondos tanto de adaptación, que sigan siendo operativos en los países y que se ponga realmente en marcha el Fondo Verde Climático, que hasta ahora tiene pocos fondos, ¿no? No sé, el año pasado hubo algunos compromisos en la COP de Lima, pero fueron bastante mínimos, ¿no?, para todo lo que se había prometido desde Durban. Los INDC, que justamente se está haciendo mucho énfasis en los compromisos, pero también hay una crítica a ello porque es como dejar de lado los antiguos compromisos y nosotros cargar, ahora decir como latinoamericanos, por ejemplo, a qué nos comprometemos, pero ya de anteriores compromisos de los otros países, ¿no? Entonces ahí se habla de un desequilibrio de responsabilidades y de que se necesita una visión integral, holística, de todas las negociaciones, no solamente basarse en los compromisos de cada país, sino realmente hablamos de esa deuda histórica, de esa deuda climática, ¿no? Mencionar dos puntos, ¿no?, tanto el balance que debe existir entre la mitigación, la adaptación y esos medios de implementación, porque si no existe transferencia tecnológica y financiamiento o construcción de capacidades propias, eso no va a ser sostenible en el tiempo, tampoco los proyectos que se hagan. Y sobre la naturaleza legal, nuevamente se habla de que debería ser vinculante, obligatorio, coercitivo, ¿no? Y tenemos ese debate sobre la soberanía de los países. Entonces, habría que ver en qué medida se puede avanzar en el acuerdo y realmente cuáles van a ser esos mecanismos de seguimiento y de cumplimiento. Solo para mencionar la intervención que acaba de tener hace poco tiempo, ¿no?, en las negociaciones en Bonn, la delegación de Venezuela, en nombre de todo el grupo del ALBA, hablaban de que el Acuerdo de París podría ser un anexo más, ¿no?, adoptado mediante una decisión de la conferencia y que necesita obviamente un plan de trabajo. Y lo que les mencionaba también, que no va a ser tan inmediato, va a tener un periodo de transición entre el 2016 y el 2020 para su implementación total, y de que justamente los INDC vendrían acompañados para hacer este registro y estas declaraciones de justamente de mencionar cuánto reduce cada país los compromisos. Entonces, hay gente que está hablando, hay estudiosos, científicos, algunos que están mencionando que este acuerdo ya sería el reemplazo del protocolo de Kioto, pero investigando, leyendo, viendo las posiciones de los países, algunos no están de acuerdo y dicen que se debería mantener el protocolo de Kioto y de que este acuerdo venga a complementar, ¿no? Eso todavía, bueno, vamos a ver y vamos a seguir haciendo seguimiento para conocer más las posiciones. No hay un 100% de consenso. Un poco del camino hacia la COP21 vemos que tanto las sesiones del ADP, de la plataforma de Durban, comenzaron temprano, ¿no? Desde febrero de este año en Ginebra, Suiza, se llevó la primera sesión, luego se comenzó a la revisión del texto y la publicación, que ustedes pueden acceder en la página web de la conferencia, está el último texto de negociación publicado. En marzo se dio la primera entrega de los INDC por países. Lamentablemente los latinoamericanos tuvimos un bajo porcentaje de países que presentaron, si no me equivoco Bolivia todavía no hizo la presentación oficial. Luego se dio la traducción y las contribuciones al documento de negociación, y acabamos de salir justamente de la interseccional de Bonn, de las negociaciones en Alemania, sabiendo que nuevamente en agosto, octubre, nuevamente se vuelven a reunir,
para llegar hasta noviembre a la COP, ¿no? Entonces, la verdad que este año está muy intenso y se están haciendo bastantes revisiones al documento, ¿no? Porque, como les decía, son negociaciones nada fáciles, ¿no? Entonces, ahí los negociadores de todo el mundo tienen que ponerse de acuerdo. Por otro lado, mencionar que la conferencia en sí alberga la participación de observadores de la sociedad civil y cuán importantes son todos los grupos participantes, ¿no? Hablamos de grupos de jóvenes, del sector privado, ONGs ambientales, pueblos indígenas, académicos, municipios, organizaciones intergubernamentales y organismos internacionales que tienen el estatus de observador dentro de las COP, ¿no? Entonces, si bien los observadores, menciona, pueden participar en las negociaciones y hacer declaraciones, en algunos casos sobre sus puntos de vista, pero sin opción a voto ni de objeción. Entonces, ahí es muy importante resaltar la participación de la sociedad civil en coordinación con sus gobiernos. Sabemos que no siempre es la relación ideal que existe con las organizaciones y los gobiernos, pero hay que hacerlo, porque solo las voces de los gobiernos son tomadas en cuenta en la negociación. Entonces, tenemos que coordinar y tendríamos que establecer algunos puntos mínimos, ¿no? Para que realmente nuestras propuestas sean escuchadas y sean llevadas a la negociación. En el tema de juventud específicamente, vemos que existen procesos tanto formales e informales de participación. Hay países, el año pasado, por ejemplo, México, Colombia, Costa Rica, Brasil, tuvieron la opción y dieron la oportunidad a jóvenes delegados juveniles en su propio equipo de negociación, en su delegación, los acreditaron como gobierno, ¿no? Entonces eso me pareció muy importante. Los delegados juveniles ante las Naciones Unidas es un proyecto que se está llevando atrás, pero en negociaciones de cambio climático es relativamente nuevo. Entonces es importante informar sobre esos procesos y la necesidad de coordinación tanto con las cancillerías de cada país como con los ministerios de medio ambiente, ¿no? Para que realmente los jóvenes puedan participar dando sus visiones y sus aportes a la delegación oficial de su país. Por otro lado, vemos que hay movimientos juveniles en todo el mundo. Hay el movimiento árabe, el movimiento africano, se han ido agrupando, ¿no? Y como América Latina, también tenemos varios movimientos y varias organizaciones que están trabajando el tema. Otro saltar los 6 de la convención, específicamente a la educación, y cuán importante es comenzar a incidir y a trabajar con los ministerios de educación en todos los países, ¿no? En referencia al tema. Por otro lado, algunos de los proyectos e iniciativas que vamos a estar compartiendo, nosotros estamos realizando la campaña del acuerdo climático, justamente debatiendo y mostrando estos temas para que la gente se vaya informando, para que los jóvenes tomen acciones en sus países y puedan incidir. Los embajadores climáticos, que el año pasado se presentó a nivel regional, que son los puntos focales, jóvenes que trabajan en sus países con sus propias iniciativas, pero también en coordinación con algunas instancias gubernamentales. Y de los negociadores indígenas que hace bastante tiempo ya tienen incidencia, ¿no? Desde el caucus indígena. Por último, bueno, para ir cerrando la presentación, es importante mencionar que la participación juvenil ha ido creciendo y somos una generación que justamente está generando esa conciencia, pero también está generando dependencia, ¿no? Dependencia a la tecnología y a la energía. Entonces, eso vemos que ocurre con el internet, que pasa con los celulares, que pasa con tantos aparatos electrónicos que hay ahora. Entonces, esa era una de las paradojas justamente del desarrollo, ¿no? Pueden observar algunas de las actividades que hemos venido realizando, de los diálogos sociales y políticos, del seguimiento a la COP y todo el trabajo que hemos intentado compartir. Por último, mencionar que es importante hacer un llamado a la acción, a la movilización, a la participación, ¿no? Tanto en espacios públicos como privados, colectivos e individuales. Necesitamos soluciones y compromisos reales, políticas públicas y política exterior, generar política internacional con la incidencia que deberíamos estar haciendo para este tipo de espacios. Y una sociedad civil cohesionada y fuerte, ¿no? Con propuestas claras. No nos sirve de nada protestar
y no proponer nada. Por último, tomar el tema de la educación como una herramienta que nos sirva para trabajar justamente la temática y entender que uno de los mecanismos es el diálogo, ¿no? Diálogo a todos los niveles. Eso sería entonces parte de la presentación. Quiero agradecerles y con eso dejaríamos abierto, creo, el espacio, ¿no? Pasamos a la ronda de preguntas. Vamos a la ronda de preguntas. Tenemos una primera pregunta que es en referencia al fondo climático, ¿cuánto fue la meta establecida y cuánto es lo que se ha avanzado? Esa es una primera pregunta. Lorena, te escuchamos. Y ya, justamente sobre el tema del fondo, el fondo fue aprobado en la COP17 en Sudáfrica, en Durban, y se había prometido, o como compromiso había en ese momento, si no me equivoco, más de 100.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, como fondo del compromiso de todos los países. Lamentablemente el año pasado vimos en la COP, en vivo y en directo, que países como Colombia, Perú y algunos más estuvieron donando así. Yo dono 4 millones, 5 millones, pero al final no se ha logrado recaudar hasta donde tengo conocimiento, ni siquiera un 10% de todo lo prometido, ¿no? Entonces, por eso es que justamente no se ha operativizado el Fondo Verde y recién el año pasado se abrieron las inscripciones para los miembros observadores, ¿no? Que van a hacer seguimiento desde la sociedad civil a los mecanismos, porque hay también una crítica bastante fuerte que para acceder a estos fondos se están pidiendo bastantes requisitos. Entonces, siempre decimos que las comunidades necesitan financiamiento, que los grupos vulnerables necesitan acceso, pero si ponemos muchos requisitos o muchas trabas, entonces no se va a poder acceder a estos fondos, ¿no? Entonces esa es una de las críticas que existe ahorita. Ya. Gracias, Lorena. Tenemos otra pregunta que es con referencia al Tribunal de Justicia Climática que mencionaste. ¿Cuál es el rol que podría desempeñar la Haya dentro de este posible Tribunal de Justicia Climática que se formaría, ¿no? ¿O cuál es el rol actual que desempeña la Haya en este proceso? Bueno, cuando se planteó el Tribunal de Justicia Climática, se lo pensó más bien sacarlo del sistema de Naciones Unidas hacia afuera. Entonces, la Haya en sí tiene propias funciones que desarrolla vamos a decir, en dirimir conflictos entre los países, pero temáticamente, hablando de cambio climático, de ecocidio, de daño a los derechos de la madre naturaleza, de la madre tierra, se quiere crear un nuevo espacio, que ya no se hable de un mismo sistema, porque nosotros estamos participando del sistema de Naciones Unidas, pero tenemos que reconocer también que hay mucho desgaste, hay mucha desacreditación. Entonces, eso también ocasiona que la gente quiera crear nuevos espacios de decisión. Pero como les decía, es una propuesta que la sociedad civil acepta, pero son los gobiernos los que no se someterían a ningún tipo de juzgamiento, por así decirlo, ¿no? Y aparte está todavía el debate pendiente de los derechos de la madre tierra o derechos de la madre naturaleza que muchos países no reconocen. Entonces, si no reconocen los derechos, no se puede juzgar ni llevar a cabo ningún juicio, ¿no?
porque no se tendría cómo ejecutarlo. Entonces es un poco complicado porque jurídicamente no existen las bases legales en todos los países, no hay un acuerdo. Entonces es todavía una idea y bueno, sería un ideal lograrlo y detener un poco todo lo que está ocurriendo, ¿no?, a nivel mundial, pero eso es como está la situación ahora. Uh-huh. Otra pregunta que me han dado lo voy a leer. Sí, ¿puedes comentar un poco más sobre la plataforma de Durban? Bien, sí. Bueno, el tema en Durban justamente sale la iniciativa, ¿no?, de crear esta plataforma que es el ADP, donde su principal función es recopilar o recabar justamente todas las demandas y los principios para constituirlos en un solo documento, que es el documento borrador. Entonces, cuando la gente habla de ADP en sus siglas en inglés, es adoptar la plataforma de Durban, que es como la antesala o el inicio del compromiso, o el Acuerdo Climático 2015, ¿no?, que todavía no tiene un nombre definido o cerrado, ¿no? Entonces, el ADP es como el inicio, vamos a decir, es una comisión transitoria creada para justamente concretar o consolidar un documento de negociación, que es el documento que está circulando, el último documento ya consolidado de negociación, ¿no?, y que se va a seguir revisando hasta la aprobación en la COP21. Tengo acá una pregunta que tiene mucho que ver con la participación de los jóvenes y es, ¿qué recomendación nos darías? Sí, como les decía, bueno, en todo el camino, en todo lo que hemos ido viendo, ¿no?, con los grupos con los que participamos y desde la experiencia, bueno, hay dos espacios, bueno, hay varios espacios, pero identificamos que hay espacios formales y no formales, ¿no? Hay jóvenes que son bastante críticos al sistema de Naciones Unidas y no desean participar de él y se respeta, se entiende. Entonces, y pueden estar desde la sociedad civil haciendo otro tipo de proyectos. Pero si uno desea implicarse en este mundo de las negociaciones, lo primero que hay que hacer es acercarse a los gobiernos, ¿no?, a los gobiernos, al grupo negociador, al equipo negociador, porque son ellos los que manejan la posición país, que se la tiene que conocer, y para comenzar a aportar y a construir, mis recomendaciones de que primero investiguen, conozcan. Normalmente las dinámicas se relacionan, o la participación la concentran los ministerios de Relaciones Exteriores y los ministerios de Medio Ambiente, que son quienes coordinan tanto la temática como la participación en la política exterior de cada país. Entonces, esa sería la recomendación, que investiguen, que sepan quién es su jefe negociador o el líder del equipo negociador de su país, y se acerquen, ¿no?, a consultar y a ver cuáles son las actividades. Entiendo que ahora los países están más abiertos a conocer las perspectivas de la sociedad civil por todo el avance y todo el empoderamiento que hay, ¿no? Y yo creo que en breve vamos a poder presentar también las experiencias de otros jóvenes, ¿no?, que les relaten cómo se han ido involucrando, porque es importante dar espacios y conocer, ¿no?, porque muchos dicen dónde vamos, a quién pregunto, entonces eso es importante. Uh-huh. Había una pregunta también relacionada a los jóvenes, que era ¿cómo se fomenta la formación de nuevas delegaciones juveniles en otros países latinoamericanos? O si podrías comentar un poco la experiencia de Bolivia o de otro país latinoamericano. Sobre lo que se refiere, ¿no?, al tema de formación, de participación, nuevamente yo creo que hay como escenarios tanto formales que se refieren a la educación que uno puede buscar o promover en las universidades, temáticas, ¿no?, para justamente diplomados, maestría, que se relacionan al tema medioambiental, carreras, ingenierías, etcétera.
pero hay espacios no formales en los que uno va buscando conexiones y va buscando alianzas, ¿no?, para trabajar. En Bolivia, si bien no se ha logrado consolidar un solo movimiento climático juvenil, existen varias iniciativas y, como les decía, varias posiciones, ¿no?, desde las personas que no creen en las negociaciones y personas y grupos que sí apuestan todavía a confiar y a creer que ese sistema en algún momento va a regular y va a poder aportar. Entonces, yo creo que hay que balancear también las posiciones que uno tiene, y como grupo, como movimiento juvenil, lo primero que hay que hacer es ponerse de acuerdo, ¿no?, entre nosotros, y luego comenzar a ver otras perspectivas. A nivel Bolivia, nosotros tenemos bastante información del gobierno, porque bueno, tenemos acceso a conocimiento, porque el gobierno se ha destacado por hacer eventos internacionales, por dar a conocer, ¿no?, públicamente la posición boliviana. Entonces eso ha apoyado a que la sociedad civil vaya conociendo. Evidentemente ningún mecanismo es perfecto. Sería bueno, conozco la experiencia un poco de México, estuve investigando sobre Argentina y otros países que sí tienen procesos de participación juvenil establecidos, por ejemplo, concursos públicos o para acompañar a las delegaciones, pero en Bolivia no existe, y eso es lo que quisiéramos lograr, y que otros jóvenes puedan aprender de esa experiencia, ¿no?, de que deberían existir mecanismos donde, por ejemplo, salga una publicación y diga convocatoria abierta para postular a, no sé, al acompañamiento de la delegación o a los aportes. Entonces, así se democratiza la información, ¿no? Deberían crearse esos mecanismos que todavía están en proceso, ¿no? Y bueno, ya terminando la presentación, tenemos una última pregunta que es al público que se interesa más en conocer sobre las negociaciones climáticas, ¿qué fuentes recomiendas para que puedan luego a partir de eso generar una propia opinión sobre esta problemática? Yo creo que lo más importante, bueno, hay varias fuentes de información, ¿no?, pero hay que tratar de comparar siempre la información oficial, por así decirlo, la que lanza Naciones Unidas, porque los países en la página oficial que les puedo pasar luego, tengo una bibliografía mínima para compartirla justamente podemos, no sé, en el Facebook o en otro medio ver a través de ustedes. Primero hay que revisar la página oficial de las negociaciones. Ahí los países van subiendo su posición según van acordando y determinando. Entonces, la primera fuente de información es la página oficial, ¿no?, donde están todas las posiciones y está todo documentado, todo el avance. Eso sí, es importante decirlo, ¿no?, y es parte de lo que salió también en la COP20, por ser un país latino, nosotros pedimos siempre y tratamos y hablamos con la secretaria de la convención, la señora Cristiana Figueres, para tratar de traducir los documentos al español, ¿no?, porque lamentablemente no todos los jóvenes o toda la sociedad civil domina el idioma, ¿no? Entonces ahí hay también un desfase de información, porque todas las negociaciones son en inglés y todos los documentos son en inglés, por ende. Entonces ahí también tenemos una pequeña traba, ¿no?, para el acceso a la información. Entonces, tienen que ser conscientes de que toda esta información se ha generado en inglés, ¿no? Ese es un punto. Pero sí se van subiendo ahí todas las proposiciones, todas las propuestas. La sociedad civil puede mandar propuestas, pero evidentemente eso depende, porque es un país, cualquier país que tome esa posición, ellos pueden proponer, pero nosotros no podemos hacer mucho, ¿no? No podemos hablar, no tenemos voz ni voto. Pero bueno, entonces, como fuentes informativas, yo creo que lo primero es que hay que ir a lo oficial, y luego hay fuentes alternativas. Por ejemplo, hay varias iniciativas, Construyendo Puentes, CanLa, hay otras ONGs que también trabajan el tema, que son redes latinoamericanas. Entonces se les puede pasar una lista para que todos conozcan. Justamente estamos haciendo una base de datos, porque lo más importante es tener organizada la información, ¿no? A veces hay mucha información
en las redes y no se conoce realmente el origen, ¿no? Eso es lo que les puedo comentar. Muchas gracias, Lorena. Entonces hemos concluido con la sección de preguntas. Agradecemos a todos los que han participado en el webinar del día de hoy. La Ruta del Clima les agradece su participación. El video se va a colgar en YouTube inmediatamente, y también la información que nos ha mencionado Lorena la vamos a compartir a través de las redes sociales para que puedan tener acceso. Los dejo con Lorena con últimas palabras para cerrar, y muchas gracias. Hasta el próximo webinar con la Ruta del Clima. Te dejo a ti, Lorena, para que puedas cerrar con la presentación, con algunas palabras finales. Gracias. Quisiera agradecer a todos los que participaron y me interesa mucho que sigan preguntando, sigan investigando, porque solamente así vamos a poder tener una participación efectiva, ¿no? Parte de la frase final, o lo que me gustaría decir, es que es importante promover, si bien promover una esperanza climática para todos, podemos tener los pies y el corazón en el cielo, ¿no? Y soñando de que se puede lograr, se puede alcanzar cosas mejores, pero también tenemos que seguir trabajando día a día. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a la Ruta del Clima por darnos este espacio.